Los reyes no volvieron a su casa del acantilado, pero tampoco la pusieron en venta. El tío Eliezer vendió el último de sus terrenos a unas hermanas en Tulúa y mandó construir una casa de 2 pisos en el pueblo, a donde se fue a vivir con su familia y la mamá de Damaris, que no tuvo que trabajar más en Buenaventura. Fue una época de abundancia, con las ganancias de las primeras ventas. El tío se había comprado un terreno en el sur, a donde se fueron a vivir los hijos que tenía con su primera mujer, y 2 lanchas que alquilaba para pescar. De pronto se había convertido en un hombre pudiente, y hacía unas fiestas que ocupaban la calle, y duraban todo el fin de semana. Así se le empezó a ir la plata. Llegó a tener tantas deudas que para pagarlas tuvo que vender una de las lanchas. Entonces vino la racha de mala suerte. Al año siguiente la segunda lancha se hundió en una marejada, y a los pocos meses, en las celebraciones de diciembre, una bala perdida hirió en el pecho a la mamá de Damaris. En el puesto de salud del pueblo no pudieron hacer nada por ella, y la llevaron de urgencia en un bote a Buenaventura, pero para cuando llegaron al hospital, ella ya había muerto. Damaris, que estaba a punto de cumplir 15 años, canceló su fiesta. La había estado planeando con su mamá, y ahora solo quería que la dejaran llorar tranquila, en el cuarto que compartía con Luzmila. Su prima se sentaba a su lado en la cama, le hacía trencitas en el pelo y le contaba chismes del pueblo, hasta que lograba hacerla reír. La gente del pueblo decía que tantas desgracias seguidas no eran normales, y que tenían que ser obra de algún envidioso que les había hecho una brujería. Preocupados, los tíos llamaron a santos, y ella les hizo una limpia a la casa y a todos los miembros de la familia, pero la situación no mejoró. Una marea brava tumbó la casa, y como no hubo plata para reconstruirla, la familia se dividió. Para esa época, ya Rogelio había venido a parar al pueblo, en un barco de pesca averiado. Mientras llegaban los repuestos de Buenaventura, y lo arreglaban, se decidió a tomar una cerveza, a mirar a las muchachas del pueblo. Conoció a Damaris un domingo en la playa, y cuando el barco estaba listo, renunció a su trabajo, alquiló una pieza en el pueblo, y Damaris se juntó con él. El tío Eliezer y la tía Gilma se separaron. Él se fue a vivir al sur con sus hijos mayores, y ella encontró un trabajo de camarera en el Hotel Pacífico Real y se mudó con Luzmila al otro pueblo. Con el tiempo, los reyes dejaron de subirles el sueldo a los cuidanderos y de mandarles los productos que necesitaban para mantener la propiedad: detergentes, abonos, cera, fumigantes, pinturas, cloro, aceite y gasolina para la guañadora y la planta de tratamiento de la piscina. Entonces se supo que su empresa en Bogotá, una fábrica de maletines, había quebrado. Los cuidanderos renunciaron cuando se consiguieron un trabajo en una finca del interior, y Josué aceptó cuidar la casa de los reyes. Acababa de llegar al pueblo y no tenía mujer, hijos ni nada que perder. Le pagaban menos de la mitad de un sueldo mínimo, pero él complementaba pescando y cazando por su cuenta. Un día los reyes ya no pagaron más, y él se quedó en la propiedad porque no tenía a dónde ir. Tiempo después murió de un tiro de escopeta, en lo que parecía un accidente de cacería. El tío Eliezer estaba en el sur. La tía Gilma había sufrido un derrame cerebral y era difícil entenderle cuando hablaba. Y Luzmila, que ya tenía marido, acababa de parir a su segundo hijo en Buenaventura. Aparte de Damaris, en el pueblo no quedaba nadie que hubiera sido cercano a los reyes y pudiera darles la noticia de la muerte del cuidandero. En esa época todavía no había llegado los celulares a la zona. La oficina de Telecom quedaba entre los 2 pueblos y era una de las pocas construcciones de ladrillo. Tenía una sola ventana y cuando hacía calor, hacía más calor adentro, y si el día estaba fresco, se sentía más fresco adentro. Damaris nunca había estado en Bogotá, ni siquiera en Cali. La única ciudad que conocía era Buenaventura, que quedaba a 1 hora de lancha, y no tenía grandes edificios. Tampoco conocía el frío de las montañas, pero por lo que veía en televisión y decía la gente, se figuraba que Bogotá debería de ser como la oficina de Telecom luego de una semana de lluvia. Un lugar oscuro, con cocos y que olía a humedad, como las cuevas.
El día que llamó a los reyes estaba haciendo sol, pero había muchas nubes, y en el pueblo hacía tal bochorno, que era como estar dentro de la olla del sancocho. A Damaris las manos le sudaban, y casi se le deshizo el papelito que llevaba anotado el número de teléfono que había sacado de un cuaderno del finado Josué. Entró a la cabina, marcó los números. La llamada se demoró un segundo demasiado largo para enganchar. Y mientras oía los tonos, Damaris pensó que al otro lado de esos ruidos estaba una parte muy fea de su pasado, y una ciudad monstruosa que no podía imaginar. Ya iba a colgar cuando contestó un hombre. ¿Señor Luis Alfredo? Sí. Damaris quiso huir. Habla con Damaris. El señor Luis Alfredo escuchó el nombre y se hizo un silencio terrible, que ella recibió resignada, como había recibido los latigazos de su tío todas las tardes durante 33 días. Para los reyes, ella era un ave negra, señal de malos augurios. Luego, como pudo, nerviosamente, le contó lo que había pasado. Hacía 2 días se había oído un tiro de escopeta en el acantilado. Su marido y otros hombres del pueblo subieron a buscar a Josué, pero no lo encontraron en la cabaña ni en los caminos. Al día siguiente ya había gallinazos en el acantilado. Estos señalaron el lugar donde estaba el cuerpo. ¿Se suicidó?, dijo impresionado el señor Luis Alfredo. No, señor, yo no creo. La semana pasada yo había hablado con él, y no se veía mal, ni triste, ni nada. Ya. Hasta tenía planes de ir a Buenaventura, a comprar unas botas que necesitaba. Ya. Y mi marido dice que de pronto se cayó y se le disparó la escopeta. El cuerpo estaba en el monte en una posición muy rara. ¿Tu marido? Sí, señor. Ya tenés 33 años, ¿no? Se hizo otro silencio terrible y luego Damaris habló como disculpándose. Sí, señor. El señor Luis Alfredo suspiró. Luego lamentó la desgracia del cuidandero y le agradeció a Damaris la llamada y le preguntó si ella podía hacerse cargo de la propiedad. Vos sabés lo importante que es para nosotros. Sí, señor. Yo te voy a mandar lo de tu sueldo y los insumos. Damaris sabía que no era verdad, pero hizo como que le creía y dijo que sí a todo. No solo se sentía en deuda con los reyes, también le emocionaba la idea de volver a vivir en el acantilado, que ella había considerado su hogar. No fue difícil convencer a Rogelio. En el acantilado no se tendría que pagar arriendo, y la cabaña de los cuidanderos, aunque no era gran cosa, era más amplia que la pieza del pueblo, y ellos podrían arreglarla. Para mantenerse seguirían trabajando como hasta ahora, él cazando en el monte y pescando en las embarcaciones Viento y Marea, y ella en la casa de la señora Rosa, que ahora la necesitaba más que nunca, pues su marido, el señor Gene, había quedado postrado en una silla de ruedas. Lo único que no le gustaba de esa propiedad de los reyes es que no había luz. Sin embargo, en la de la señora Rosa, que quedaba al frente, sí había. Ella les dio permiso para sacar una extensión del transformador de electricidad que surtía su casa. Así Damaris y Rogelio pudieron alumbrarse. Subieron sus cosas, el viejo televisor de caja, la estufa de gas que nunca usaron, la cama y las sábanas que les había regalado la tía Gilma, y se acomodaron en la cabaña mejor de lo que habían estado nunca en una pieza del pueblo. El trabajo en la propiedad de los reyes no era complicado. Para lavar y limpiar usaban los productos que de todas maneras compraban para la cabaña. Mantenían la piscina vacía y la lavaban cuando llovía. Abonaban los jardines con desechos orgánicos que conseguían en el monte, y Rogelio guadañaba con gasolina que le sobraba de sus salidas a pescar. La casa grande necesitaba una mano de pintura, y que reemplazaran un par de láminas agrietadas, y a los andenes les hacía falta un refuerzo, pues el pavimento se había podrido en algunos tramos, pero ellos tenían siempre todo limpio y bien cuidado. Cuando vinieran los reyes no tendrían ninguna queja.